Muy bien. Hoy vamos a hacer algo distinto. El otro día, para para una pequeña duda, hice un video de este tipo y no estoy disconforme con cómo salió y me gustaría probar qué tal salen. Hoy vamos a ver un tema corto, pero que es un tema que ha generado muchas dificultades en alumnos, sobre todo porque es un tema que nos lo enseñan en Derecho Civil parte general, es decir, Derecho Civil 1, la mayoría de los programas del país está en primer año, pero es un tema muy abstracto. Estoy hablando de la persona jurídica y dentro de lo que es el tema de la persona jurídica, específicamente el tema de la naturaleza jurídica. ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza jurídica? Lo primero que me gustaría es clarificar a qué nos referimos en el mundo del derecho cuando hablamos de naturaleza jurídica, porque parecería ser que damos por sentado que todos los alumnos saben a qué nos referimos. Cuando hablamos de naturaleza jurídica nos estamos refiriendo a cómo lo encuadramos en el mundo del derecho. Y ustedes se dirán, bueno, pero una persona jurídica parecería ser algo que no tiene dificultad a la hora de encuadrarse, pero si tenemos en cuenta el nivel de abstracción mental que necesitamos para pensar que yo voy a agarrar y voy a crear un ente distinto a sus socios o distintos, o sea, vamos a agarrar a estas 6 personas, vamos a crear un ente, pero quien va a actuar no somos nosotros 6, es este otro ente distinto, diferenciado a nosotros. Bueno, ¿y qué es? Es una persona y mirá, me cuesta mucho trabajo pensar en términos de persona. Imagínense, soy un romano, en donde yo contrato con A, con B, con C, con D, pero me cuesta mucho trabajo pensar en esta masa Z extraña y necesito ponerle un nombre, necesito encontrar una manera de cómo funciona. Y eso es lo que van a discutir todos los autores que ustedes van a leer en la literatura clásica sobre naturaleza jurídica. Principalmente, la mayoría de los autores señalan a Savigny, a Jhering, siempre está ahí, a Kelsen, y después aparecen las teorías, perdón, Jhering, no sé si tanto Jhering, eso es más que nada en derecho subjetivo, todo lo que son las teorías del órgano, las teorías institucionalistas y finalmente algunas teorías negatorias. Entonces, vamos a hablar de la teoría de Savigny, que fue muy importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez, 1860 y pico, cuando se sanciona, 1871, cuando entra en vigencia, utilizaba las doctrinas de Savigny para explicar a la persona jurídica, y eso tenía consecuencias. Eso tenía consecuencias y son consecuencias que a niveles jurídicos son, no voy a decir graves, pero que sí tienen proyección, no es una discusión vaga. Hay veces, yo no les voy a mentir, chicos, hay veces que nosotros nos ponemos a discutir. Nos ponemos a discutir cosas que no tienen demasiado sentido discutir, porque, bueno, si se llama A o se llama B, y que a uno le gusta más de esta manera y a otro le gusta más de esta otra, pero esto sí tiene una consecuencia, y por eso es que vamos a ver un poco. La otra teoría que nosotros vamos a prestar atención es la teoría del órgano. ¿Por qué? Porque es la que va a adoptar la ley de sociedades comerciales y en la actualidad la que va a adoptar el Código Civil y Comercial, razón por la cual esta va a ser una cuestión bastante importante. Bien, ¿qué es lo que nos decía Savigny? Los que hayan venido a tomar clases conmigo en la época de la presencialidad se acordarán de estas hojas que yo me ponía a escribir. Esto era algo que hacía mucho cuando daba clases. Yo mientras daba clases iba armando esquemas, que de alguna manera lo que buscaban era enseñarle al alumno cómo se hacen esquemas y cómo uno puede esquematizar una clase, ¿no? En realidad un tema. Savigny, recordemos, un autor que se dedicó a estudiar el derecho romano como ninguno. Savigny planteaba su famosa teoría de la ficción. ¿Qué quiere decir? Una ficción en el mundo del derecho es una
creación imaginaria que nos hacemos para tratar de explicar un hecho que no le podemos explicar o que no podemos tener ningún tipo de seguridad al respecto. Entonces, ¿qué nos va a decir Savigny? Savigny nos va a decir que la persona jurídica es una ficción, es decir, que no existe en sí mismo, sino que hacemos de cuenta que existe. Y a los efectos jurídicos es una persona jurídica incapaz. Y como toda persona jurídica incapaz en el régimen de Vélez, va a actuar a través de sus representantes. Ahora, como no tenía ningún tipo de existencia más allá de la ficción virtual, ocurría, y si la interpretamos como incapaz, ocurría que la persona jurídica era incapaz, en ciertos aspectos, de ser responsable por daños. Esto también tenía que ver con una cuestión de cómo estaba interpretado el derecho de daños en esa época, pero básicamente, ustedes imagínense cómo yo puedo responsabilizar a una persona jurídica por daños si la persona jurídica es incapaz de tener dolo, incapaz de actuar negligentemente. ¿Por qué? Porque no actúa, porque quienes actúan son sus representantes. Entonces, todo lo que era daño extrapatrimonial, daño extracontractual, iba alrededor de la figura de la responsabilidad propia del representante. Con las siguientes consecuencias, ustedes imagínense, son clavos SRL. Estaba por dar algún ejemplo de alguna empresa real, pero me di cuenta que si esto va a estar en YouTube, puedo llegar a tener problemas. Clavos SRL es mi empresa ficticia para clases. Quienes hayan tomado clases conmigo en algún momento la habrán conocido. Clavos SRL, ¿no? Una empresa que se dedica a la fabricación, manufactura, distribución, producción, venta de clavos, bulones y demás cosas. Bien, un camión de clavos SRL atropella a una persona y le quiebra el pie. Y cuando vamos a ver la responsabilidad, resulta ser que Clavos SRL es incapaz de ser responsable y quien va a terminar siendo responsable es el chofer. Ahora, yo les comento, chicos, Clavos SRL es una empresa que tiene distribución interprovincial y que tiene un patrimonio, qué sé yo, le vamos a meter de 100 millones de pesos. Es decir, que si yo le hago una demanda a Clavos SRL, estoy seguro que voy a poder cobrarla. Ahora, el chofer tiene un salario de 60.000 pesos, tiene cargas familiares, tiene derechos alimentarios que cubrir, así que por más que nosotros le ganemos el juicio al chofer, mucha expectativa de que le vayamos a cobrar vaya a saber cuánto nos puede llegar a salir una operación de pie, pero entre internaciones, ¿cómo se llama? Prótesis y todo eso, supongamos que vamos a gastar 600.000 pesos. ¿Cuánto tiempo tiene que ahorrar el chofer para pagar esos 600.000 pesos? Que Clavos SRL nos lo podría pagar en un santiamén, ¿no? De hecho, es muy posible que en lugar de ir a juicio, como le salga más caro ir a juicio que darnos la plata antes, nos ofrezca 400.000 antes y nos quedemos callados. Pero esto no pasaba. Esto no pasaba porque la teoría de la ficción hacía incapaz de alguna manera a la persona jurídica de tener algún tipo de movimientos volitivos. La segunda teoría que vamos a mencionar muy por encima es la de Kelsen. ¿Por qué digo muy por encima? Primero porque yo no soy ningún especialista de Kelsen. Mis conocimientos en Kelsen son muy limitados, nunca me he puesto a leer su obra completa porque no me llama la atención, a pesar de que me considero un positivista, no me llama tanto la atención Kelsen porque creo que es para otro momento histórico. Como para ponerme a leer, o sea, tengo otras cosas que leer antes de Kelsen, ¿no? Kelsen, recordaremos, es ante todo un positivista. Y para Kelsen, si nosotros recordamos su definición de persona, ¿no? Él no distinguía persona humana de persona jurídica. Él decía que la persona es todo lo que el derecho diga que es persona. Porque a él lo que le interesaba no era tanto el sustrato, sino la actividad.
Entonces, para Kelsen no le va a interesar tanto si la persona es jurídica o es humana, sino que le va a interesar qué actividades puede y qué actividades no puede hacer de acuerdo al derecho. Entonces, si puede hacer las actividades esas, está autorizado y lo va a hacer, ya sea persona humana o persona jurídica. Son unas teorías positivistas un poquito más extremas. Pero bueno, hay que tenerla en cuenta porque Kelsen ha sido una persona que ha movido mucho las ideas del derecho. Nuestra siguiente teoría, o la siguiente teoría que vamos a analizar, es la teoría del órgano, que es tal vez una de las más interesantes que tenemos que analizar. Esto se enmarca en el plano de las teorías realistas, que sostienen, a diferencia de la teoría de Savigny, que sostenía que era una ficción, sostienen que las personas jurídicas tienen una virtualidad real, es decir, existen en el plano de la realidad. Entonces, ¿qué ocurre con la teoría del órgano? La persona jurídica existe e interactúa con el resto de la sociedad a través de sus órganos. Entonces vamos a tener un órgano de voluntad, un órgano decisorio, un órgano que va a plasmar cuál es la intencionalidad de la persona jurídica, que es por lo general la asamblea. Y vamos a tener un órgano de representación que va a ser el nexo entre la persona jurídica y los terceros. Ahora, este órgano de representación, obviamente, que tiene, esto digo obviamente, pecando de algo que yo siempre me quejo que hacen los profesores, que es dar por sentado que los alumnos saben de qué estamos hablando. La representación es un fenómeno que ocurre ya sea en las personas jurídicas o en las personas humanas, en el cual hay un desdoblamiento entre el patrimonio de interés y el sujeto de voluntad. De esa manera vamos a tener un patrimonio sobre el cual van a gravitar las relaciones y las situaciones jurídicas y un sujeto que va a poner su voluntad, que va a actuar en representación de este otro patrimonio y que mediante sus acciones va a ligar a estos terceros directamente con el patrimonio de interés. Ahora, para que eso ocurra, este sujeto de voluntad tiene que actuar dentro de lo que se conoce como los límites de la representación. Si yo soy el representante de Clavos SRL, se supone que puedo hacer las cosas que puedo hacer para Clavos SRL, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando para comprar acero y yo voy a una acerera y les digo que quiero comprar una X cantidad de toneladas de acero para la producción de clavos y que vengo en representación de Clavos SRL, estas personas, y demuestro obviamente con papeles esta situación, estas personas me van a poder vender y yo seguramente voy a haber actuado dentro de los límites de la representación. ¿Por qué? Porque a mí Clavos SRL, mediante decisión en asamblea, me encomienda, ¿no? Hay que comprar 3 toneladas de acero. Y yo voy con mi representación a cumplir con esta voluntad que creó la asamblea. Entonces, los de las teorías organicistas dicen que la persona jurídica tiene órganos como nosotros los seres humanos que actúan, ¿no? La asamblea general es el cerebro, el órgano de representación son los brazos, es la boca, es la manera en la que se comunican. Y después tenemos otros órganos como ser el órgano de administración, que es de alguna manera el que traduce, porque no es que la asamblea se reúne cada vez que hay que comprar 3 toneladas, la asamblea dice cosas un poquito más generales, podríamos decir que la asamblea es el cerebelo y que el órgano de administración es el que decide cosas un poquito más finas como la cantidad de toneladas que tenemos que comprar, ¿no? Y finalmente la mayoría de las personas jurídicas en Argentina tienen que tener un órgano de fiscalización que es de control ya sea interno o externo, pero no nos vamos a adelantar tanto al respecto. Esta situación de la representación, que para que
de alguna manera nos quede, acá está también, ¿no? Yo di por sentado esta idea de que los socios van a ser los representantes, es decir, van a actuar en nombre de la persona jurídica, van a afectar su patrimonio, pero en realidad no van a quedar vinculados ellos. Pasa esta situación, y esta situación pasa en un montón de lugares. Pasa, los padres son representantes de los hijos, los cónyuges son representantes entre sí, entre ellos, y puede haber algunas situaciones de representación voluntaria. Yo puedo dejar a alguien con el famoso poder, que tal vez lo han escuchado nombrar. Entonces, esto es lo que pasa con la teoría del órgano, súper importante, porque es de alguna manera la que recepta nuestro Código Civil y Comercial, y es la que recepta nuestra Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, esta es como una de las más importantes a tener en cuenta. No estoy diciendo que la teoría de la ficción no la tienen que saber, por supuesto que la tienen que saber, y los profesores se las van a preguntar porque es una parte histórica muy importante, pero esta es en la que no los pueden atrapar no entendiendo cómo funciona, ¿no? Si ustedes no entienden muy bien cómo funciona la de Kelsen, es totalmente entendible, porque no sé si hay muchas personas que entienden a Kelsen. Muchos dicen que lo entienden. Yo hasta cierto punto no lo entiendo, así que no, por eso les digo que no soy ningún experto en Kelsen. Por último, y para tener una idea general, y son teorías que la mayoría de los libros también relatan, están las teorías institucionalistas y las teorías negatorias. Las teorías institucionalistas dicen que la persona jurídica es una institución, y para eso nos remiten al concepto de institución. Ustedes, si tuvieron historia de las instituciones en algún momento de su cursado, tal vez se hayan encontrado con ese concepto, y no sé si lo acordarán, porque la verdad que definir qué es una institución es bastante difícil. Una institución es básicamente un conjunto de ideas que trasciende a los hombres que trabajan a su servicio, podríamos decirla de esa manera. Entonces, básicamente, el gran objetivo que hay en esta cuestión de crear un ente que está por encima de los sujetos es que no importa ni quiénes sean, ni si el día de mañana no están, los sujetos intervinientes, el día de mañana esta persona jurídica puede continuar. Es decir, trasciende una gran limitación que tenemos los seres humanos, que es nuestra expectativa de vida. Entonces, quienes plantean lo de la teoría institucionalista dicen que las personas jurídicas cumplen con la función de una institución, es decir, que de alguna manera garantizan que el conjunto de ideas o ideales que los sujetos han plasmado en esta puesta en común de esfuerzos para crear una entidad jurídica diferenciada, los va a trascender y va a mantenerse en el tiempo más que la vida o que el interés de alguno de estos sujetos, porque el día que este se vaya porque se aburrió y este que se vaya porque se murió, posiblemente se hayan incorporado otras personas nuevas, ¿no?, que van a continuar con esto, ¿no? De repente uno ve clubes de fútbol o empresas que duran 100 años, 200 años, y uno dice, bueno, ¿cómo funciona eso? Bueno, pasa que estas personas se mueren, estas personas pierden interés, pero aparecen estas otras nuevas. El problema con las teorías institucionalistas es que nosotros no tenemos una categoría jurídica de institución. No tenemos una categoría normativa de institución como para comprender a la persona jurídica dentro de algún marco normativo que nos sirva. Así que la teoría institucionalista en el derecho no nos sirve. Tal vez nos sirva para comprenderla, no la naturaleza jurídica, sino la naturaleza política o la naturaleza antropológica de las personas jurídicas, pero no tanto la naturaleza jurídica. Y después tenemos las teorías negatorias, que les voy a ser sincero, a mí me divierten muchísimo, porque me parecen unas ideas increíbles, ¿no? Principalmente lo que plantean las teorías negatorias es que la persona jurídica no es una persona. Es decir, que es otra cosa, que actúa en el mundo del derecho, pero no como persona, sino como otra cosa. La más interesante es tal vez la teoría del patrimonio de afectación.
que sostiene que las personas jurídicas no son personas, sino que son patrimonios. Patrimonios afectados a determinados fines. Nosotros en Argentina recién estamos empezando a entender esta idea de los patrimonios de afectación a partir de la ley de fideicomiso, ¿no? allá por el siglo XX, finales del siglo XX, porque no es una institución que nosotros tengamos tan metidas en nuestro sistema como tal vez sí lo tiene el derecho germano, a esta idea de que existen otros patrimonios, ¿no? Nosotros todo lo que es nuestra idea de patrimonio la tomamos de unos autores franceses que se llaman Aubry y Raux, que a su vez lo tomaron en gran parte del derecho romano. Entonces tenemos una idea de patrimonio único, de patrimonio con funcionalidades sociales, de patrimonio directamente ligado al sujeto. Pero en el derecho germano, que demuestra incluso en el derecho protogermano instituciones tales como la comunidad de herederos o el trust, el fideicomiso, eso ya un poquito más adelante, entienden esta idea de que hay patrimonios que tienen cierto grado de trascendencia jurídica, que de alguna manera también se explica esta idea de que, un poquito llevándonos a la parte de derecho subjetivo, si se acuerdan, cuando estudiaron derecho subjetivo, que había una pelea ahí entre Savigny, que decía que era un poder atribuido a una voluntad, pero de repente, ¿qué pasaba? Que si volvemos acá a la teoría de la ficción, las personas jurídicas que no tenían voluntad, no podríamos decir que eran titulares de derechos subjetivos. Quienes eran titulares de derechos subjetivos eran sus representantes. Lo mismo pasaría acá, los patrimonios de afectación no podrían tener derechos subjetivos porque no son voluntades, son conjuntos de bienes. Pero después aparece Jhering que dice, no, bueno, pueden ser un interés, y un patrimonio tal vez no tenga voluntad, pero sí puede tener un interés, que es su afectación. Típicos ejemplos de patrimonios de afectación son las fundaciones. Fundaciones no son más que conjuntos de bienes, no son conjuntos de personas, son conjuntos de bienes a los cuales el sujeto que las constituye los afecta para una determinada finalidad. Yo siempre pongo como ejemplo Fundación Nobel. No sé si ustedes saben, pero Alfred Nobel crea la dinamita y sobre el final de su vida, una persona con una cantidad, imagínense ser el creador de la dinamita, cuánta plata te entra por ser el creador de algo tan usado y de algo tan increíble, utiliza eso para crear un fondo que premie a los avances científicos médicos. Ustedes no sé si sabían también, pero ganarse un premio Nobel es ganarse 1 millón de euros aproximadamente. Eso sí son premios que valen la pena, ¿no? No las estatuillas y los reconocimientos, pero bueno. Es súper interesante la historia de Nobel, se las recomiendo si tienen un tiempo. Bueno, entonces Nobel pone un montón de plata, y esa plata, con una especie de voluntad, porque no es una voluntad en sí misma, pero con un interés, contrata a gente para que cumpla con la finalidad que le fue encomendada. Es casi mágico pensar de que un conjunto de bienes contrata a seres humanos para cumplir con algún tipo de designio que se fue impreso. Casi me imagino una cuestión mágica. Quienes me conozcan sabrán que yo soy muy fanático de estas cuestiones de la literatura medieval fantástica y esas cosas. Casi siento como que uno embulle a esos bienes y los dota de una finalidad, de una afectación. Entonces, quienes aparecen en la teoría negatoria, como por ejemplo Plagnol, nos dicen eso, ¿no? Nos dicen, no hay personas jurídicas, hay patrimonios de afectación. Así que bueno, este video lo hice por varias razones. Primero, probar algo distinto. Quería ver, voy a ver cómo puedo hacer para juntar estos escritos que fui haciendo a lo largo del programa, a lo largo del video, para ver de ponerlos como fotos para que les queden. Me gustaría saber si les gusta este tipo de videos. Son bastante más sencillos de hacer, me implican menos preparación, menos esfuerzo a la hora de administrar cuestiones como la luz, cuestiones como el sonido, cuestiones como la infraestructura de filmación. Así que si les gusta, es posible que pueda dedicar un poco más seguido a esto.
Bueno, espero que este tema, este es un tema que me pidieron en particular algunos alumnos que estoy teniendo ahora preparando para los finales, y así que como es un tema largo y es un tema que nos tomaría media hora de clases, decidí mejor hacer un video y utilizar esa media hora de clases para lo que son las clases, chicos. Las clases, ustedes tienen que pensar que ustedes no van a aprender a una clase. Ustedes van a utilizar esa clase para reforzar a aquellos que no pueden aprender desde lo que es la individualidad. La universidad es en muchísimos aspectos autoaprendizaje. Ustedes, nosotros los profesores somos escaleras que tienen que servir para que ustedes entiendan cómo clarificar algunos conceptos, para que ustedes comprendan algunas cosas que son complicadas, que requieren, como estas cuestiones de la representación, que requieren un poquito más de conocimiento que lo que uno suele tener, ¿no? Porque el derecho, como todo sistema, uno lo termina de entender cuando lo terminó. Entonces, como ustedes todavía no lo terminaron, hay algunas cosas que pueden no entender, y esa es la función que tenemos nosotros. Pero ustedes no van a aprender, no van a decir desde cero, uy, esto me interesa aprender y con lo que le escuché decir al profesor alcanza, ¿no? Ustedes tienen que, no, tampoco voy a ir al otro extremo de que ustedes tienen que ir estudiados para sacarse las dudas, no. Nadie tiene tiempo ni ganas de hacer eso, así que tampoco intenten ser eso, pero pueden intentar sacarle provecho a las clases, y sobre todo a las clases particulares, si es que toman clases particulares. Así que bueno, espero que este video sirva, que guste, y espero poder hacer videos más seguidos, que es algo que siempre prometo en el canal, pero bueno, el trabajo y el cursado me tienen bastante ocupado. Así que bueno, dejo un abrazo y espero que estén muy bien.